Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a continuar con el estudio de la suma topológica. Vamos a ver lo que es una propiedad aditiva, numerablemente aditiva. De hecho, esas dos definiciones ya las comentamos la clase pasada, pero nos faltó hacer una prueba relacionada a dichas definiciones. Vamos a ver que el ser Lindelof y el ser separable son propiedades numerablemente aditivas. Y el ser primero numerable es una propiedad aditiva. Después de ver esas pruebas, nos vamos a plantear un problema, el cual dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una familia de espacios topológicos, una familia X alfa con alfa en un conjunto de índices J, ¿no? Es una familia de espacios topológicos. Pero ocurre que no son ajenos 2 a 2. Entonces no podemos hacer la suma topológica. Bajo esa situación, ¿qué podemos hacer para poder construir la suma topológica? Básicamente, la respuesta a este problema es ajenizar los espacios topológicos. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, al ratito vemos cómo se hace eso y vemos todo eso y acabamos la clase de hoy. No sé a qué hora acabemos, igual y si nos lleva nos lleva hasta las 2, pero bueno, vamos a ver en qué momento terminamos. Y ya el martes empezaríamos con la topología cociente. Y el jueves, martes, veríamos un poco de topología cociente. Y el jueves comentamos un poco sobre los axiomas de separación. ¿Ok? El jueves de la siguiente semana. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a recordar esta definición, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar una propiedad P. Sea P una propiedad. Inciso A. Decimos que P es una propiedad aditiva, sí y solo sí, para cada X alfa, tau alfa, con alfa en J, familia de espacios topológicos ajenos 2 a 2, tales que para todo alfa en J, X alfa, tau alfa, satisface la propiedad P, entonces la suma de los X alfa con alfa en J satisface la propiedad P. Esto es lo que nos está diciendo, el inciso A, es que si tú tienes cierta cantidad de espacios topológicos, donde todos tienen la misma propiedad P, todos los espacios topológicos de tu familia satisfacen la propiedad P. Al sumarlos, al hacer la suma topológica de ellos, esa suma topológica debe de tener también la propiedad P. Y si eso pasa, entonces decimos que P es una propiedad aditiva. ¿Ok? Bueno, ese es el inciso A. Inciso B, ¿qué dice? Decimos que P es una propiedad numerablemente aditiva, sí y solo sí, para cualquier familia numerable. Aquí pedimos la condición de que la familia sea numerable, una familia numerable de espacios topológicos ajenos 2 a 2, tal que para cada n natural, xn, tau n, satisface P, entonces la suma topológica de los xn también satisface la propiedad P. La diferencia entre el inciso A y el inciso B es la cantidad de sumandos con los que podemos trabajar. En el inciso A la cantidad de sumandos es arbitraria, pero en el inciso B exigimos que la cantidad de sumandos sea una cantidad numerable de sumandos. Y si cada sumando satisface la propiedad P, debe ocurrir que la suma debe también satisfacer P. Y si pasa eso, es porque P es una propiedad numerablemente aditiva. ¿Ok? Esas dos definiciones ya las habíamos visto en la clase pasada y estamos demostrando un teorema relacionado a esa definición. ¿Ok? Y vamos a continuar haciendo la prueba de dicho teorema. Voy a bajar tantito. Y es este resultado, que no lo terminamos de probar. Este teorema, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Está dividido en dos incisos. El inciso A dice que las propiedades de ser segundo numerable, separable y Lindelof son propiedades numerablemente aditivas. ¿Okay? Y el inciso B dice que la propiedad de ser primero numerable es una propiedad aditiva. ¿Okay? ¿Qué habíamos ya probado? Ya probamos que el ser segundo numerable es una propiedad numerablemente aditiva. El inciso A, solo el segundo numerable lo hemos visto. Nos falta ver que el ser separable y el ser Lindelof son propiedades numerablemente aditivas. ¿Ok? Y después pasamos a probar el inciso B, que el ser primero numerable es una propiedad aditiva. ¿Vale? Bueno, cualquier duda me dicen, voy a bajar tantito. Entonces, esta prueba, la que está aquí inmediatamente, esa ya la hicimos, ¿no? Ya hicimos esta prueba, ya
Dejemos con mucho cuidado. Y ahora vamos a pasar a probar que el ser separable es una propiedad numerablemente aditiva. Me le cambio aquí, debe ser numerablemente aditiva. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar que el ser separable es una propiedad numerablemente aditiva. Por definición, ¿qué significa ser separable? Un espacio topológico es separable si tiene un denso que es numerable, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a tomarnos una familia de espacios topológicos xn, tau n numerable. Una familia numerable de espacios topológicos que son separables, o sea, todos esos espacios topológicos satisfacen la propiedad de ser separable y son ajenos 2 a 2. ¿Ok? ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que la suma topológica de esa cantidad numerable de topológicos es un espacio separable. ¿Ok? Y aquí tenemos un diagrama que ilustra lo que tenemos que hacer. Voy a bajar tantito. Es este diagramita. Fíjense. Aquí tenemos el primer espacio topológico, ¿no? El x1, tau 1. Después tenemos a x2, tau 2, x3, tau 3, etcétera. Hasta el xn, tau n. Y esta enumeración continúa, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que cada uno de estos espacios topológicos es separable, lo cual quiere decir que en cada uno de ellos hay un denso numerable. Aquí tenemos un denso numerable en x1, en x2 también, en x3, en xn, etc. Entonces, como hay un denso numerable, pues podemos enumerar los elementos de dichos densos. Por ejemplo, en x1 tenemos que estos son los elementos del denso numerable, ¿no? Los que están en el primer renglón. Los elementos del denso numerable de x2 son los que están en el segundo renglón. Y después los del tercer renglón son los de x3, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos queda una matriz infinita, ¿no? O bueno, dicho de otra forma, tenemos una cantidad numerable de conjuntos numerables. Tenemos una cantidad numerable de conjuntos numerables. Sabemos por teoría de conjuntos que la unión numerable de conjuntos numerables nos da un numerable. Entonces, el plan para construirnos el denso numerable en la suma topológica es unir a todos estos densos de cada uniendo. Vamos a unir a todos ellos y esa unión va a seguir siendo numerable y lo que faltaría ver es que es un denso, efectivamente. Voy a bajar tantito, esto es un dibujo nada más que ilustra el problema, lo que tenemos que hacer y bueno, pasamos a la parte formal. Bajamos. Y bueno, ahí viene la parte formal. Por hipótesis, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que para cada n natural, xn, tau n es un espacio separable. ¿Y eso qué quiere decir? Que para cada n natural existe de n, subconjunto de xn, un denso numerable. O sea, cada uniendo tiene un denso numerable. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que habíamos dicho en el diagrama, ¿no? Vamos a unir a todos los densos numerables, a todos los de n. Entonces definimos a D como la unión desde n igual a 1 hasta infinito de dn. ¿Qué afirmación hacemos? Pues que D ocurre que es un denso en la suma topológica y es numerable. Realmente lo interesante en esta afirmación es probar que D es denso. El ser numerable es inmediato por lo que decimos en el siguiente renglón, ¿no? Por lo que se dice el siguiente renglón. D es numerable, pues es la unión numerable de conjuntos numerables. Cada dn por la manera en que se tomó dn es un numerable. Y estamos haciendo una unión numerable de conjuntos numerables. Eso siempre tiene que dar un numerable. Entonces, D tiene que ser numerable. Ya está. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Que D es denso. ¿Qué hacemos? Pues vamos a tomarnos, ¿en dónde tiene que ser denso? Tiene que ser denso en la suma topológica, ¿ok? Tenemos que probar que es denso en la suma topológica. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a tomarnos un abierto en la suma topológica que sea no vacío. Tómate un abierto en la suma topológica no vacío, ¿ok? ¿Nosotros qué sabemos? Que la suma topológica, la suma de los xn con n naturales, ese conjunto es la unión desde n igual a 1 hasta infinito de xn, ¿no? Entonces, este abierto, al ser no vacío, pues debe de intersectar
alguno de estos uniendos. Alguno de los xn lo debe intersectar. Y entonces tenemos que existe un n0 que pertenece a los naturales, tal que U intersección xn0 es distinto del vacío. Pero ¿con qué topología estamos trabajando en la unión de los xn? Con la suma, con la topología de la suma, ¿no? Y para que algo sea abierto en este conjunto, debe ser abierto en cada uniendo. Al intersectarlo con cada uniendo, debemos de obtener un abierto. Entonces, como U es un abierto en la suma topológica, debe de ocurrir que U intersección xn0 debe ser un abierto no vacío. O sea, debe ser un elemento de tau n0, ¿no? De la topología de xn0, ¿ok? Entonces, U intersección xn0 es un elemento de tau n0, el cual es no vacío, por la manera en que se tomó el uniendo, ¿no? Se tomó de tal forma que U intersección xn0 sea distinto del vacío. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que dn0 es un denso en tau n0. Ajá. Y aquí tenemos un abierto, el U intersección xn0, el cual es no vacío. Entonces, cuando lo intersectamos con el denso, ¿qué va a ocurrir? Cuando intersectamos a U intersección xn0 con dn0, esta intersección tiene que ser distinta del vacío. ¿Por qué? Porque dn0 es denso y U intersección xn0 es un abierto no vacío. Entonces, esta intersección resulta ser no vacía, pero tenemos ciertas contenciones. Nosotros sabemos que dn0 es uno de los uniendos que determina D, ¿no? dn0 es uno de todos los uniendos que conforman el conjunto D. Entonces, dn0 es un subconjunto de D. Y U intersección xn0 es un subconjunto de U. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que esta intersección es no vacía, pues con mayor razón, esta intersección, U intersección D, es no vacía. Justo por las contenciones que tenemos aquí. Porque la intersección de arriba, vamos a ponerlo así. A ver, ahí está. Esta intersección se queda contenida en esta intersección de aquí abajo. Y como la intersección de arriba es no vacía y el conjunto abajo es más grande, pues el conjunto abajo, al ser más grande, tiene que ser también no vacío. O sea, una intersección de es distinto del vacío. Y pregunta, ¿cómo tomamos el abierto U? Fue un abierto arbitrario en la suma topológica. ¿Y qué terminamos probando? Que la intersección de ese abierto con el conjunto D resultó ser no vacía. Eso por definición, ¿qué nos dice? Eso nos está diciendo que, bueno, como U fue arbitrario, podemos concluir que el conjunto D es un conjunto denso. Y ya probamos arriba que D es un conjunto numerable. Ajá. Entonces el conjunto D es un denso que es numerable. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la suma topológica de los xn es un separable. ¿Ok? ¿Y qué se concluye? Pues se concluye que el ser separable es una propiedad numerablemente aditiva, porque tomamos una familia numerable de topológicos, ¿no? Ajenos 2 a 2, donde todos son separables. ¿Y qué probamos? Que la suma topológica resulta también ser separable. O sea, la propiedad de ser separable es una propiedad numerablemente aditiva. ¿Okay? Ahí está la prueba de que la separabilidad es una propiedad numerablemente aditiva. Si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? Cualquier duda, díganme. Voy a bajar tantito, bajamos. Ya probamos que la separabilidad es una propiedad numerablemente aditiva. Ahora vamos a probar que ser Lindelof también es una propiedad numerablemente aditiva, pero antes vamos a recordar lo que es ser Lindelof, ¿ok? El objetivo es demostrar que el ser Lindelof es una propiedad numerablemente aditiva. ¿Okay? Vamos a recordar lo que es que un espacio topológico sea Lindelof. Recordemos que un espacio X, tau es Lindelof, sí y solo sí, para cualquier cubierta de abiertos. Tú tomas una cubierta de abiertos, para esa cubierta de abiertos existe una subcubierta numerable. Es decir, vamos a decirlo un poquito de manera un poco más explícita. Si tenemos una familia de abiertos, tal que al unirlos a todos nos da X, entonces
debe existir una familia U', una subfamilia de U, aquí lo tenemos, aquí lo estamos diciendo, U' subconjunto de U, numerable, con la propiedad de que al unir a todos sus elementos, te sigue dando X. ¿Cómo se vería esto en un diagrama? Bueno, aquí tenemos un diagrama que ilustra lo que sucede, ¿no? Aquí está nuestro topológico. Y aquí tenemos a nuestra familia U, de abiertos. Aquí están todos nuestros abiertos, pero a lo mejor estamos considerando muchos, a lo mejor estamos considerando una cantidad no numerable. Ajá. Y entonces lo que dice la definición es que de esta familia de abiertos, tú puedes considerar solo algunos, una cantidad numerable de los elementos de la familia U, y esos van a seguirte cubriendo a todo el topológico X. ¿Ah? Y para que X sea Lindelof, esto debe pasar para cualquier cubierta de abiertos. Para cualquier cubierta de abiertos que tú tengas, siempre debe de existir una subcubierta numerable. ¿Qué significa ser cubierta? Pues que al unir a todos los elementos de la familia, te da X. ¿Qué es una subcubierta? Pues es un subconjunto de la familia original, o sea, es un U' subconjunto de U, que al unir a todos sus elementos, también te da el conjunto X. ¿Ok? Y entonces, para hacer Lindelof, esto debe pasar para cualquier cubierta, ¿no? Esto tiene un parecido a lo que vieron en cálculo 3, respecto a la compacidad. Para que un subconjunto de Rn sea compacto, ¿qué debía de pasar? Que para cualquier cubierta de abiertos, había una subcubierta finita. Aquí la diferencia es que en vez de que la subcubierta sea finita, es numerable. ¿Ok? Entonces, bueno, un espacio Lindelof debe satisfacer esto. Y vamos a ver que el ser Lindelof es una propiedad numerablemente aditiva. ¿Ok? Voy a bajar tantito, bajamos. Y va la prueba. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tomarnos una familia numerable de espacios topológicos ajenos 2 a 2, Lindelof. Cxn, tau n, una familia de espacios topológicos. Aquí no le puse ajenos 2 a 2, me faltó eso, pero deben de ser ajenos, Lindelof, todos, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que demostrar? Que la suma topológica de esta cantidad numerable de espacios es Lindelof también, ¿ok? Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues empezamos tomando U como una familia de abiertos, que sea una familia de abiertos de la suma topológica, que al unirlos cubren a todo el conjunto, este conjunto, ¿no? A la suma de los xn. Entonces, U es una familia de abiertos en la suma que cubre. ¿Ok? Y aquí estamos describiendo los elementos de la familia U. Estamos pensando que es la familia de todos los U beta con beta que pertenecen J. Tenemos que escribirlo de esta manera porque al rato vamos a hacer uniones y necesitamos una descripción de sus elementos. Tenemos que indexar sus elementos. ¿Ok? Bueno, aquí un pequeño recordatorio de lo que pasa en la suma topológica. Si tenemos un conjunto en la suma topológica, por ejemplo, que tenemos este conjunto A en la suma topológica, el cual consiste de estos tres conjuntos de color café. Ajá. ¿Qué debe ocurrir para que ese conjunto sea abierto? Para que sea abierto, ese conjunto intersectado con cada uniendo debe ser abierto en el respectivo uniendo, ¿no? A intersección XN es abierto en tau n para cada n natural. Es un pequeño recordatorio. De hecho, hace rato lo ocupamos ya ocupamos esta propiedad, ¿vale? Bueno, bajamos y vamos a empezar vamos a continuar. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que para cada beta en J, U beta intersección XN es un abierto de tau n. Eso para cada n no naturales. ¿Eso por qué lo sabemos? Lo sabemos porque la familia U es una familia de abiertos de la suma topológica. ¿Eso qué quiere decir? Que cada U beta es un abierto en la suma topológica. Y por el recordatorio que acabamos de hacer, es abierto intersectado con cada uniendo debe ser un abierto en el uniendo correspondiente. ¿Okay? O sea, U beta intersección XN debe de pertenecer en tau n para cada n los naturales. Y además, observen lo siguiente. XN ¿a qué es igual? XN es igual a hacer toda la suma de los XM con M en los naturales y le intersectamos XN. Este conjunto es más grande, ¿no? El primer intersectando es más grande que XN.
y xn se queda contenido dentro de la suma. Entonces, ¿qué sobrevive en esta intersección? Pues justamente xn, ¿ok? Ahora, esta suma, la suma de los xm, sabemos que es igual por asterisco, que está aquí arriba, a la unión de los u beta con beta que pertenecen j. Entonces sustituimos. Por asterisco, sabemos que esto es igual a la unión de los u beta con beta que pertenecen j, intersección xn. ¿Qué sigue? Pues vamos a distribuir la intersección sobre esa unión. Distribuimos la intersección sobre esa unión y nos queda la unión de todos los u beta intersección xn con beta que pertenece en j. ¿Esto qué nos dice? Bueno, al final lo que obtenemos es que xn es igual a la unión de todos los u beta intersección xn, aquí está, con beta que pertenecen j. Y esto es válido para cada n natural. ¿Esto qué nos está diciendo? Esto nos dice que xn queda cubierto, el xn, el enésimo uniendo, queda cubierto por esta familia de abiertos, por los u beta intersección xn. Entonces es justo lo que dice el siguiente renglón. Para cada n en los naturales, la familia un, definida como la familia de todos los u beta intersección xn, con beta en j, es una cubierta abierta de xn. ¿Ok? Entonces, a partir de la cubierta u, voy a subir tantito, a partir de esta cubierta u, de aquí, acabamos de obtuvimos cubiertas para cada uniendo. Ajá, bajo tantito. ¿Qué cubiertas? Las cubiertas UN. Ajá. Son las cubiertas U beta, intersección XN, con beta que pertenece a J. Cada una de estas familias es una cubierta abierta de XN. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que cada uniendo es un espacio de Lindelof, ¿no? Aquí de hecho lo estoy comentando. Cada XN es Lindelof. ¿Y qué podemos concluir de eso? Pues tienes una cubierta abierta de XN y cada XN es Lindelof, pues entonces para cada n natural sabemos que existe una UN' y vamos a denotar sus elementos de esta forma, U beta NM, intersección XN, tal que M pertenece a los naturales. Es una subcubierta numerable de XN. O sea, por cada cubierta UN extrajiste una subcubierta numerable. ¿Ok? Bajamos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a unir, el plan ahora es, tienes subcubiertas numerables de cada uniendo. De cada uniendo tienes una subcubierta numerable. Nosotros lo que queremos es obtener una subcubierta numerable de la familia U, de la que dimos al principio. Voy a subir tantito. De esta familia U. Porque recuerden que el objetivo es probar que la suma topológica es un Lindelof. Ya dimos esta familia de abiertos. Y para probar que es Lindelof, tenemos que extraer una subcubierta numerable de la familia U. ¿Okay? ¿Cuál va a ser esa subfamilia numerable? Bajamos, que cubre. Va a ser esta, justamente. Definimos U' como el conjunto de los U beta NM, tal que M y N pertenecen en los naturales. ¿Esta familia es numerable? Es una pregunta. ¿Esta familia es numerable? Sí, ¿no? Es numerable porque tanto M como N, que son los índices, se mueven en los naturales. Entonces aquí tenemos una familia numerable de abiertos. Por la manera en que se construyó, esta familia se queda contenida en la familia U que dimos al principio de la prueba, la cubierta U inicial. Ajá. La cubierta de la suma topológica, ¿no? Con la que inició todo esto. Entonces, ¿qué nos falta ver? Tenemos que ver que U' cubre a la suma de los XN. Tenemos que ver eso, ¿ok? Pero bueno, eso es muy sencillo y está justo aquí, en este renglón, en el último. Cheque. Tenemos que la suma de los XN, por definición, ¿quién es? Es la unión de los XN con N que pertenecen a los naturales, ¿ok? Ahora, cada XN se queda contenido, por lo que vimos arriba, en la unión desde m igual a 1 hasta infinito de U beta NM. ¿Ok? Eso por
esta igualdad que tenemos aquí. Le voy a llamar gato a esta igualdad. Es consecuencia de esa igualdad que se dé esta contención. ¿Por qué abajo no es una igualdad? Porque le estamos quitando el intersectando xn. Estamos quitando este intersectando, ¿no? Aquí faltó algo. Ah, no, sí, ajá, ahí está. Y entonces, ¿qué tenemos? Se tiene esta contención, ajá, y entonces lo que tenemos aquí es que la unión de los xn con n no naturales se queda contenida en la unión desde m igual a 1 hasta infinito, de la unión de los beta nm con m igual a 1 hasta infinito y con n en los naturales. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Pues esta unión es una unión numerable. La otra unión también es una unión numerable. Esta unión la podemos simplificar en esta unión de acá, la última, la que está en el lado derecho de la última igualdad. En la unión de los U beta NM, donde tanto N como M pertenecen en los naturales. ¿Y esta unión quién es? Es la unión de todos los elementos de la familia U'. ¿Estamos de acuerdo? Los elementos de la familia U' son justamente los elementos U beta NM, donde tanto M como N pertenecen a los naturales. Es una familia numerable que al unirla nos termina cubriendo a toda la suma de los xn. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la suma se queda contenida en esta unión. Pero esta unión, estamos de acuerdo, que también se queda contenida en la suma. Porque todos esos abiertos son abiertos en la suma topológica. O sea, cada uno de estos uniendos es un subconjunto de la suma de los xn. Los unes y eso se queda contenido en la suma. ¿Qué tenemos al final? Pues tenemos la doble contención y tenemos que la suma de los xn es igual a la unión de los u beta nm con n y m en los naturales. ¿Qué terminamos haciendo? Pues a partir de una... Voy a subir tantito. Subo tantito. Aquí está. Empezamos dando una cubierta de la suma topológica. O sea, una familia de abiertos en la suma topológica que cubre a toda la suma. Y lo que terminamos haciendo es construir una subcubierta numerable. Aquí está. Esta U' es una subcubierta numerable de la suma topológica. Como la cubierta inicial fue arbitraria, podemos concluir que la suma de los xn es un espacio de Lindelof. ¿Ok? La suma topológica de los xn es un espacio de Lindelof. Esa familia de espacios topológicos se tomó también de manera arbitraria. Se tomó una familia de topológicos ajenos 2 a 2 y todos con la propiedad de Lindelof. Entonces, la conclusión final es que la propiedad de ser Lindelof es una propiedad numerablemente aditiva. Tomas una familia de topológicos ajenos 2 a 2, donde cada uno de ellos tiene la propiedad de Lindelof, entonces siempre la suma topológica también tiene la propiedad de Lindelof. ¿Ok? Entonces, la propiedad de Lindelof es una propiedad numerablemente aditiva. ¿Ok? Bueno, y con esto queda el inciso A, que hablaba sobre propiedades numerablemente aditivas. Vamos a hacer el inciso B. Vamos a probar que el ser primero numerable es una propiedad aditiva. Aquí ya no va a haber, en el inciso B, ya no hay restricción sobre el número de uniendos, como en todos estos ejercicios que hemos hecho hasta ahorita. ¿Va? Pasamos al inciso B. ¿Y qué tenemos que ver? Pues tenemos que ver que la propiedad de ser primero numerable es aditiva. Ya no numerablemente aditiva, únicamente aditiva. ¿Cómo empezamos la prueba? Pues vamos a tomarnos una familia de espacios x alfa, tau alfa, tal que alfa pertenece a J, una familia de espacios topológicos, primero numerable y ajenos 2 a 2. Observen que ya no hay restricción sobre el número de elementos en la familia. Alfa está sobre un conjunto de índices J, donde J puede ser finito, infinito numerable o infinito no numerable. ¿Ok? ¿Qué tenemos que probar? El objetivo es probar que la suma topológica es primero numerable. ¿Ok? Esta suma topológica es primero numerable. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de que cada uniendo es un primero numerable.
¿Ok? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos un punto x0 en la suma topológica. ¿Ok? Como la familia de los x alfa es ajena, entonces debe existir un único alfa 0 en J, tal que x0 pertenece en x alfa 0. Eso, con palabras simples, lo que nos está diciendo es que x0 se encuentra en un único uniendo. Solo hay un uniendo que contiene al punto x0. ¿Ok? Bueno. ¿Nosotros qué sabemos por hipótesis? Nosotros por hipótesis sabemos que x alfa 0, tau alfa 0 es primero numerable. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso implica que existe un bx0, una base local numerable del punto x0 en tau alfa 0, ¿no? En este espacio topológico, en el x alfa 0, tau alfa 0. Sabemos que hay una base local numerable del punto x0, ¿ok? Entonces, hasta ahorita, ¿qué llevamos? ¿Cómo se ve todo esto gráficamente? Bueno, aquí hay un diagrama. ¿Qué tenemos? Pues tenemos a nuestros uniendos, ¿no? De la suma topológica. Aquí están todos nuestros uniendos. Y tomamos un punto x0 en la suma, ¿ok? Ese punto x0 se encuentra en un único uniendo, ¿no? Aquí está nuestro único uniendo donde se encuentra. Y en el uniendo en el que se encuentra, ese uniendo sabemos que es primero numerable. Por lo cual ahí debemos de tener una base local numerable para nuestro punto x0. Eso es lo que llevamos hasta ahorita. Gráficamente, pues eso es lo que llevamos, ¿ok? Bajamos tantito y hacemos la siguiente afirmación. Hacemos la afirmación de que, si nos quedamos, de que bx0, la base local que dimos hace rato, es una base local de x0, pero no solo en el uniendo correspondiente, sino en toda la suma topológica. ¿Ok? Vamos a ver que bx0 es una base local en la suma topológica. Lo que nosotros sabemos es que bx0 es una base local en x alfa 0. Ajá. En x alfa 0, bx0 es una base local. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es que ese conjunto sigue siendo base local en la suma topológica, ¿va? ¿Cómo le hacemos? Para hacer base local, pues para demostrar que algo es base local, debes de tomar un abierto que contenga el punto y demostrar que hay un elemento del conjunto de bx0 que contiene el punto y se queda contenido en el conjunto W, ¿no? Ese es el plan. Bajo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tomarnos un conjunto W abierto en la suma topológica que contiene el punto x0. ¿Ok? Ahora, como estamos trabajando con la suma topológica, W intersección x alfa 0 debe ser un abierto en x alfa 0 que contiene el punto x0. ¿Por qué lo contiene? Porque x0 está tanto en W como en el punto, como en el conjunto x alfa 0. X0 está en cada uno de estos dos intersectantes, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Este es un abierto en X alfa 0 que contiene el punto X0. Y nosotros sabemos que BX0 es base local en X alfa 0 o en tau alfa 0. ¿Qué podemos decir? Pues que debe existir un abierto, UK, que pertenece en tau alfa 0, que déjenme le cambio, que pertenece en BX0, tal que x0 pertenece en UK y se queda contenido en W intersección x alfa 0. Eso consecuencia de que bx0 es una base local de x alfa 0. Ajá. Ahora, W intersección x alfa 0, estamos de acuerdo que es un subconjunto de W. ¿Ok? Y ahora tenemos lo siguiente. Tenemos que x0 se queda contenido, x0 pertenece en UK y UK se queda contenido en W, ¿ok? Entonces tenemos que x0 pertenece en UK y se queda contenido en W, ¿ok? ¿Y UK dónde vive? UK es un elemento de bx0. ¿Y el W dónde nos lo tomamos? Nos tomamos un abierto en la suma topológica de los x alfa, ¿ok? Y fue un abierto arbitrario. W fue un abierto arbitrario que contiene el punto x0. Y mostramos un elemento en bx0 que contiene el punto x0 y se queda contenido en W.
Eso por definición, ¿qué nos dice? Eso nos está diciendo que Bx0 es una base local en la suma topológica de los X alfa. Aparte, Bx0 es numerable. No se le hizo ninguna modificación al conjunto. Ajá. Bx0 por la manera en que se tomó arriba, vamos a subir tantito. Aquí está. Bx0, dijimos que era una base local numerable de X0. Y terminamos probando que es una base local numerable de la suma topológica. ¿Ok? Un diagrama que ilustra todo lo que hicimos es el siguiente. Aquí está. Fíjense. Aquí están nuestros uniendos. X0 está en el uniendo X alfa 0, tau alfa 0. Aquí está X0. Aquí tenemos nuestra base local, Bx0. Empezamos tomando un abierto W. W en la suma, ¿no? Entonces aquí hay un cacho de W en este uniendo, aquí otro cacho de W en este uniendo, aquí hay otra parte de W y otra parte de W. Y W está conformado por estos uniendos, ¿ok? Y las uniones siguen, ¿no? Bueno, pero en este uniendo, en el segundo uniendo, así como puse las cosas, ahí se encuentra el punto X0. Ajá. Y este uniendo es un abierto en tau alfa 0. Y como Bx0 es base local, lo que hicimos fue tomar un básico local que tiene a X0 y se queda contenido en este uniendo. Ajá. Y bueno, así es como gráficamente lo que hicimos se ve de esta forma. ¿Ok? Esto fue lo que hicimos gráficamente. Y bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que la suma de los X alfa con alfa en J es un primero numerable. Porque tomamos un punto arbitrario, ¿no? En la suma topológica. Y demostramos que ese punto arbitrario siempre tiene una base local numerable. ¿Cómo tomamos la familia de espacios topológicos? Arbitraria. Tomamos una familia de topológicos ajenos 2 a 2, Lindelof, primero numerable, aquí es primero numerable. Una familia de topológicos primero numerable, ajenos 2 a 2. ¿Y qué terminamos probando? Que su suma es primero numerable. ¿Ok? Por lo tanto, el ser primero numerable es una propiedad aditiva. Y ahí está la prueba. La prueba de que el ser primero numerable pues es una propiedad aditiva, se preserva. Tienes una cantidad arbitraria de uniendos donde todos son primero numerable. Al hacer su suma topológica, ese espacio, la suma, también sigue siendo primero numerable. ¿Ok? Y bueno, ya vimos con esto algunas propiedades que son tanto numerablemente aditivas como aditivas, ¿ok? Hay muchas otras propiedades que son aditivas, que son numerablemente aditivas. Por ejemplo, el ser un espacio secuencial o ser un espacio de Fréchet son propiedades aditivas. ¿Ah? Pero ya no hicimos esas pruebas. ¿Ah? Pero se puede probar, ¿no? Que tanto ser Fréchet como ser secuencial son propiedades aditivas. ¿Ah? Bueno, bajamos. Y ahora nos vamos a plantear el siguiente problema. Para hacer la suma topológica, nosotros sabemos que la familia de espacios que nos tomamos debe ser ajena 2 a 2, ¿no? Pero vamos a plantearnos, vamos a pararnos en la siguiente situación. Vamos a suponer que tenemos una familia de espacios topológicos, los cuales no necesariamente son ajenos 2 a 2, como la situación que indica este diagrama, ¿no? Aquí tenemos nuestros topológicos, pero ocurre que no son ajenos 2 a 2. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos construir la suma topológica si estos espacios no son ajenos 2 a 2? Bueno, la solución es la siguiente. El plan es que ajenicemos a esos uniendos, ¿va? Sin afectar la topología de cada uniendo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para cada alfa en J, o sea, para cada uniendo vamos a hacer lo siguiente. Definimos a Y alfa como X alfa cruz el unitario de alfa. ¿Y qué topología le vamos a dar a este nuevo espacio, a este conjunto? Vamos a darle la topología tau alfa gorro igual a todos los U cruz unitario de alfa, donde U es un abierto de tau alfa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues lo único que estamos haciendo básicamente es a cada uniendo, a X alfa, vamos a hacerle el producto cruz con el unitario de su índice correspondiente.
Estamos de acuerdo que intuitivamente, pues esos dos conjuntos, el Y alfa y el X alfa, tienen la misma cantidad de elementos. De hecho, construirse la biyección es muy, muy sencillo. Va. Entonces tenemos que X alfa y alfa, pues al menos tienen los mismos, la misma cantidad de elementos, ¿no? Y además a Y alfa le estamos dando una topología que queda en términos de la topología tau alfa. Estamos definiendo a tau alfa gorro como la familia de todos los U cruz unitario de alfa, donde U pertenece en tau alfa. ¿Y qué tenemos con todo esto? Con todo esto, teniendo a Y alfa y teniendo tau alfa gorro, tenemos que para todo alfa en J, X alfa, tau alfa es homeomorfo a Y alfa, tau alfa gorro. El homeomorfismo que prueba que efectivamente esos dos espacios son homeomorfos es el siguiente. Vamos de X alfa a Y alfa y lo que hacemos es que a cada punto X lo vamos a mandar a X, alfa. Se puede probar que esta función efectivamente es un homeomorfismo. Es un homeomorfismo. ¿Ok? Entonces, estos dos espacios terminan siendo homeomorfos. Y entonces las propiedades topológicas que cumple X alfa, pues también las va a cumplir Y alfa. ¿Por qué? Porque esos dos espacios son homeomorfos. Ajá. ¿Qué ventaja tiene trabajar con Y alfa? Ocurre que los Y alfa sí son ajenos 2 a 2. La familia de los Y alfa sí es una familia de ajenos 2 a 2, porque si tomamos alfa distinto de beta, ocurre que Y alfa intersección Y beta es igual a el vacío. Esta intersección es vacía. ¿Por qué? Porque si tomamos un elemento en Y alfa, ¿de qué forma es? Es de la forma X, alfa. Un elemento en Y beta, ¿de qué forma es? Es de la forma Y, beta. ¿Ok? Para que dos parejas ordenadas sean iguales, tienen que ser iguales de entrada a entrada. Pero como la segunda entrada siempre va a ser distinta, esas dos entradas van a ser siempre distintas, pues entonces estas dos parejas ordenadas no pueden ser iguales, porque en la segunda entrada siempre van a ser entradas distintas, con la condición de que alfa sea distinto de beta. En la segunda entrada de uno tenemos alfa y en la segunda entrada de la otra pareja tenemos a beta. Entonces, estos son distintos y esta intersección siempre resulta ser vacía. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta familia, la familia de los Y alfa, tau alfa gorro, con alfa que pertenece J, es una familia de espacios topológicos que son ajenos 2 a 2. Ajá. Y lo que hicimos básicamente fue ajenizar. Pero no solo, bueno, no solo ajenizar, ajenizamos y de tal forma que la estructura topológica de cada uniendo prevalezca. ¿Y dónde dijimos justo eso? Aquí, ¿no? Justo en esta parte que acabo de subrayar. X alfa, tau alfa es homeomorfo a Y alfa, tau alfa gorro. Estos dos son homeomorfos. Entonces, las propiedades topológicas de X alfa prevalecen. Las hereda Y alfa. Y al hacer la suma topológica, en el fondo seguimos trabajando con X alfa, tau alfa, pero ya tenemos una familia de espacios ajenos 2 a 2. Y esta es la manera en que uno puede construir la suma topológica si es que tu familia de espacios inicial es una familia de espacios que no necesariamente son ajenos 2 a 2. A lo mejor empiezas con una familia de espacios topológicos que no son ajenos 2 a 2, pero es posible ajenizarlos y realizar la suma topológica. ¿Ok? Bueno. Entonces, con esto acabaríamos lo de suma topológica. Terminar el tema de suma topológica. Por supuesto que hay otras propiedades que se pueden probar sobre la suma. Ya no lo hicimos. Lo que sigue es estudiar a la topología cociente. ¿Ok? Sigue es estudiar la topología cociente. Eso lo vamos a hacer el martes. Y el jueves vamos a ver un poco sobre los axiomas de separación. Vamos a ver sobre T0, T1 y T2. Nos vamos a enfocar en esos 3 axiomas de separación, ¿vale? Y bueno, yo creo que hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos estamos viendo el martes. Cualquier duda que tengan, pues mándenme un correo. Igual si tienen duda de la tarea, que recuerden que se entrega este viernes, si no mal me equivoco. Si es este viernes, bueno, si me estoy confundiendo me dicen. Cualquier duda que tengan de la tarea, díganme.
y nos estamos viendo el martes, ¿vale? Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Cuídense mucho.